estudios. Entonces, en este orden de ideas, la kineantropometría, kine quiere decir movimiento, antropo, hombre, y metri, medida, quiere decir la medida del movimiento del hombre, kineantropometría, ¿ok? Ese es el silogismo original, porque el latino lo escribe con C, pero entonces lo que quiere decir es estudio del movimiento del hombre a través de los tamaños, formas, funciones, composiciones y distribuciones corporales, que todo esto nos va a dar unas herramientas que implican o que nos van a demostrar la incidencia de la actividad física, de la educación física, la incidencia en lo que es la curva de crecimiento y desarrollo entre los niños, y también nos va a dar indicaciones acerca de el potencial que tienen las personas para hacer cierta actividad física deportiva cuando ya entran a esas etapas de rendimiento fase 1, rendimiento fase 2, alto rendimiento fase 1 y alto rendimiento fase 2, para proyectarlos a nivel mundial y olímpico. Pasan ahí. Entonces, la kineantropometría tiene un poco de métodos para evaluar el cuerpo humano. Generalmente, hace mucho tiempo, esto se medía post-morte, o sea que la persona se moría, se le hacía su autopsia y se empezaba a desmembrar los tejidos, órganos, células, y a través de los estudios que se hacían en ese entonces, con los poquitos equipos que se tenían, se empezaba a analizar que la composición del cuerpo humano tenía muchas divisiones para el estudio, pero eso cuando se unía formaba un cuerpo, y que ese cuerpo era que nos daba la posibilidad de movernos, de tener ciertos físicos, fenotipos, biotipos, somatotipos, y que de alguna manera en las culturas anteriores se empezaban a escoger los guerreros, los que servían para sembrar y así sucesivamente. Entonces, como para nosotros, no, todavía no, Wilder, para nosotros evaluar los cuerpos, hay métodos directos y hay métodos indirectos. Los métodos directos, pues son muy costosos porque son con isótopos reactivos, a través de electrosonografías, electromiografías, equipos costosísimos. Entonces, el doctor de Rose, por allá en el año 80, sacó esta práctica de una manera indirecta, que es que no se tenía que morir primero el deportista para luego evaluarlo. Entonces, a partir de esa entonces, se crea el método antropométrico, antropo, hombre, metro y medida, métodos antropométricos para medir el cuerpo humano en términos de dimensiones, áreas, superficies, longitudes, perímetros, diámetros y circunferencias. Así de sencillo. Y esto nos iba a derivar pues una composición segmentaria de cada cuerpo. Pásala. Entonces, como especialidad médica es muy nueva. No en todas partes del mundo se puede estudiar, y hoy en día existe una institución que se ha creado, que es la Asociación Internacional de Avances de la Kineantropometría, ISAC, y ellos hacen unos cursos periódicos para que usted sea certificado nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Entonces, la idea es que esta asociación saque los últimos avances en estos estudios. Y entonces, ¿con qué objetivo? Pues que la gente tenga conceptos de vanguardia en esta área. Pásala, pásala, Hilde. Entonces, ¿para qué nos sirve la antropometría en el área del deporte y la actividad física? Vigilar el crecimiento individual y colectivo de un grupo de personas. Identifica anomalías en el crecimiento y desarrollo, y nos identifica anomalías
que derivan del crecimiento en cuanto a su distribución ósea, muscular, grasa, y también nos identifica el porqué de estas anomalías, o sea, si el crecimiento se estanca, si el crecimiento se acelera o si el crecimiento va descendente de acuerdo a unas estadísticas. Otra aplicación que tiene la parte antropométrica es con el control del estado nutricional. Entonces, para nosotros ver si realmente los chicos de una escuela, de un colegio, de un bachillerato, de un jardín infantil, de los deportistas universitarios, la gente de las empresas están dentro de un régimen nutricional de acuerdo a un ciclo dietario que desarrolla el nutriólogo, lo están cumpliendo, entonces ahí aplicamos la parte antropométrica para ver las índices y correlaciones que van a indicarnos los estados nutricionales o bien desnutrición calórica, desnutrición clórica, malnutrición o desnutrición. Entonces, de acuerdo a estos estudios, se sacan los perfiles y se hacen los controles pertinentes, preventivos y proactivos. Medir efectos de una intervención nutricional. En este ítem es muy interesante porque nosotros sabemos que a nivel de los países latinos, una de las principales carencias que hay ahora es que los niños muchas veces no comen las 3 comidas y mucho menos comen las 5 comidas. Entonces, de acuerdo al requerimiento nutricional y el requerimiento calórico a nivel de pediatría, que es entre los 2 años y los 18 años, estos requerimientos inciden en los efectos a nivel nutricional. Entonces, en muchos países se han creado los desayunos escolares o los almuerzos escolares, y es que el gobierno crea un programa de esos, asigna rublo presupuestal por situado fiscal o por contratación directa, generalmente es por situado fiscal porque viene de la nación. Entonces, la entidad contrata a través de una puja de diferentes empresas el mejor desayuno que brinde la empresa para el proyecto y el mejor almuerzo, de acuerdo a unas fichas técnicas y unas hojas de ingeniería nutricionales exigentes para la necesidad de la población. En Perú debe haber cierta necesidad, en Colombia debe haber cierta necesidad, en Venezuela. Ahora, dependiendo la población donde viva, si es en la parte rural o es en la parte urbana, eso también incide en los requerimientos nutricionales. También incide esta intervención nutricional es en la cultura dietaria que tiene la persona, porque no es lo mismo la gente que vive en la costa, que vive en la sierra o que vive en el altiplano. Son costumbres nutricionales y esto se puede medir a través de la antropometría los efectos que este sistema nutricional está siendo positivo o negativo en alguna población. También nos sirve para medir los efectos de un tratamiento. Por ejemplo, una persona que tenga obesidad mórbida, sobrepeso a nivel periumbilical, lipodistrofia trocantérica o cualquier otro tipo de desorden de acúmulo de grasa. Entonces, el profesional de la actividad física tiene que hacer primero una evaluación antropométrica para medirle los porcentajes de grasa, los puntos anatómicos donde está acumulando esa grasa y dónde se debe modificar esa grasa de acuerdo a un programa deportivo y de acuerdo a un programa nutricional bajo la supervisión de un equipo interdisciplinario. Esto generalmente pues pasa a nivel de ejecutivos, un director de núcleo, un rector del colegio, un vicerrector del colegio,
el profesor de física que no hace deporte, el profesor de lenguas que no hace deporte, todos esos obesos que existen en los colegios a nivel de primaria, a nivel de bachillerato, a nivel de universidad, esos que les dicen magíster, PhD, especialistas, pero que en el momento que le hace una evaluación antropométrica a través de salud ocupacional de la universidad, el título no le sirve de nada porque tiene enfermedades crónicas inducidas por malos hábitos de vida y malos estilos de vida. Y eso pasa en Perú, pasa en España, pasa en Australia, en Inglaterra, en Brasil, en Argentina, en Colombia, donde usted quiera. Pero como los estamentos de control de salud no ejercen a través de la Contraloría y la Procuraduría y los estamentos reguladores del Ministerio de Salud para que estas leyes de salud pública se cumplan, piensan que es que hay un artículo que dice esto se tiene que aplicar, excepto el PhD, que es el decano de la carrera, excepto el magíster, que es el director tal, excepto el licenciado. No, esto es para todos. Y si nosotros vemos esto a nivel de tratamiento pediátrico, con los problemas del sedentarismo que hay hoy en día y el problema de obesidad por malos hábitos nutricionales, malos estilos de vida, entonces empezamos a ver que cuando medimos esos efectos de medicina preventiva a través de la actividad física, el deporte y la parte nutricional, estamos en contravención a lo que dice la ley con lo que se está aplicando a nivel general. Eso pues no lo digo yo, eso hay estadísticas que nos demuestran el factor atribuible que no se ha identificado. Hay un factor epidemiológico porque a medida que pasa el tiempo, cada vez va siendo mayor la gente obesa con sobrepeso y entonces inmediatamente se dañan esquemas que se venían manejando a través del Colegio Americano de Medicina, la Federación Internacional de Medicina Deportiva, la Federación Española, la Asociación Latinoamericana de Pediatría y Obstetricia, todo eso. ¿Por qué? Por lo que estoy diciendo. Y también nos sirve como último punto medir la intervención de programas deportivos, de programas prequirúrgicos, postquirúrgicos, de programas de rehabilitación física, de programas para disminuir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles y en la anterior charla que dio la doctora, que es a nivel empresarial, esto sí que se ve. Y cuando hablo a nivel de empresarial, ahí está el Ministerio de Educación con los profesores que nombra, ¿sí? Y entonces, que nunca hacen actividad física regular y estamos incluyendo ahí los profesores de educación física, ¿no? Que también tienen factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando, por ejemplo, el niño sufre de asma, cuando el niño tiene problemas cardiopáticos, una obstrucción cardiopática restrictiva o obstructiva, tiene problemas de osteopenia, osteoporosis, problemas de articulación patelofemoral, bueno, ilus valgus, genuvaro, todas esas cosas que generan un mal estilo de vida y que por exceso de peso o bajo de peso también afecta. Entonces, esta antropometría nos sirve para medir todos estos programas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud o aclaración para irlas aclarando? Hilder, aló, Maestro, recuerde que la al final, comunicación es por Facebook Live y la respuesta hasta el final las preguntas, maestro. listo, ok, sigamos. Entonces, pasala. Entonces, la importancia de la antropometría para el deporte y la actividad física. Es la antropometría un estudio que permite conocer la composición corporal y nos ayuda a valorar la capacidad de la respuesta individual frente a la rutina de actividad física, frente a la rutina de la clase de educación física, frente a la rutina de un programa de prevención de factores de riesgo para disminuir
tejido graso, para mejorar la condición física, para lo que usted quiera. Y a la par de eso, también nos está indicando si la persona tiene hábitos nutricionales malos, buenos, regulares o re malos. Y entonces eso se va a reflejar en las lesiones musculares, osteoarticulares, neurofisiológicas, cardíacas, pulmonares, hemodinámicas, hormonales y demás. Aquí nosotros tenemos en esta gráfica los tres ítems o somatotipos que sacamos a través de la antropometría. La persona ectomórfica, endomórfica y mesomórfica. Acuérdese que usted tiene una estructura base de tres componentes desde que se gesta, desde que el niño entra a ser cigoto, luego feto y luego se convierte en un niño en el vientre. Ahí cada 3 meses, cada 3 meses del embarazo, estos tres procesos ectomórficos, endomórficos y mesomórficos se forman. Por eso, cuando usted tiene un embarazo de alto riesgo, es riesgoso sacar un niño antes de los 7 meses, porque entre los primeros 3 y los 6 meses se están formando tejidos y órganos a través de los procesos ectomórficos, endomórficos y mesomórficos que pueden causar problemas si esto no se desarrolla de una manera buena en el año lunar o en los 9 meses de embarazo. Pásela, campeón. Entonces aquí vemos que, hablando de los componentes del cuerpo, el cuerpo tiene unos componentes químicos, ¿sí? Que de pronto muchas veces no tomamos en cuenta cuando hacemos una clase de educación física para el jardín infantil, una clase de educación física para el de primaria, una clase de educación física para el de bachillerato, cuando pasamos a la universidad y hacemos deporte universitario, cuando hay una política de Estado para que las empresas regularmente, a través de salud ocupacional, tengan la obligación de que dejen a los empleados hacer 3 veces a la semana mínimo 1 hora actividad física, y así sucesivamente. Estos componentes que usted ve aquí, el nitrógeno, el calcio, el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y otros componentes como el agua, son indispensables, pero eso se divide en macronutrientes, micronutrientes, minerales, sustancias como los glúcidos, los azúcares, los lípidos, que son las grasas, las proteínas, que son los alimentos que construyen y mantienen los tejidos, y los ácidos nucleicos, que son los que nos van a dar la formación base de toda célula especializada, y que a través de esa célula que se especialice va formando un tejido, luego un órgano y luego un sistema. Entonces, esto nos va a dar la respuesta a través de las medidas antropométricas, porque eso va a ser el reflejo de que o cómo estamos nosotros internamente. Claro, si el examen antropométrico sale mal, pues usted le hace un análisis bioquímico y eso no va a mentir. Y aquí, hasta este otro lado, a la parte derecha que ustedes están viendo, está la composición química de los compartimientos líquidos que tiene el cuerpo, que la gente muchas veces piensa que es solamente que usted tiene agua, ¿no? Usted tiene otros componentes, ¿sí? Y esos componentes líquidos que no se ven hacen parte de un peso que se llama residual, que luego lo vamos a ver, que cuando se interpreta mal ese peso residual, inmediatamente la gente asume que ese peso residual, cuando se suman con el peso óseo, peso muscular y peso graso, asumen que ese sobrepeso de esa persona es graso, y entonces inmediatamente vienen las malas asignaciones a nivel de nutrición y hacen descompensaciones metabólicas en las personas, y en vez de mejorarlas, las enferman más. Y esas enfermedades alteran, aquí adentrico está la celulita, ¿sí? Entonces está el agua intersticial, el agua plasmática y el agua extracelular, y todos esos componentes de minerales,
aminoácidos, glúcidos, lípidos que tienen que pasar a la célula, se descomponen y ahí empieza el famoso cáncer, fibromialgias, tensiones, estrés, paraparesia espástica, todo lo que a usted le puede dar. Pásela, Hilder, por favor. En esta diapositiva vemos los componentes del cuerpo humano, que todo lo tenemos, pero de acuerdo a unos niveles. Está el primer nivel, que es el anatómico. Está el segundo nivel, que es el molecular. Está el tercer nivel, que es el celular. Y está el cuarto nivel, que es el tejido y sistemas. Y por último, la suma de estos niveles, de acuerdo a la distribución, forma el cuerpo humano. Pero yo no puedo ver el cuerpo humano de una manera global desconociendo que hay diferentes niveles de composición y que cada nivel que se altere, eso se llama efecto cascada en medicina. Afecta, si se altera el nivel 1, afecta el nivel 2, afecta el nivel 3 y afecta el nivel 4. Y ahí es donde aparecen las patologías, las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces eso se llama, desconozca los niveles, programe su infarto, programe su problema de acidosis gástrica, úlcera, problemas de inflamación de articulación, problemas de memoria, de atención, de concentración, problemas posturales, problemas de ajustes posturales, problemas de higiene postural y así sucesivamente. Pásela, Hilde. Entonces, para nosotros medir a nivel antropométrico, las personas tenemos unos equipos. Los equipos más básicos son estos: báscula de piso, puede ser análoga o digital, el tallímetro, ¿sí? Este tallímetro, por ejemplo, también viene ya con pesita. Y tenemos un equipo de antropometría donde vienen los caliper, los dinamómetros, las escalas, las ballestas para medir alturas reales y aparentes, perímetros, diámetros, superficie y demás. Un equipo de estos, esos generalmente es en fibra de carbono, puede estar costando entre 4.000 euros a 9.000 euros, dependiendo las piezas que traigan, y entre más completo, pues mucho mejor, porque en antropometría, entre más variables, ojo con lo que voy a decir, entre más variables usted evalúe, mayor exactitud es, y entre menos variables usted evalúe, menos exacto es lo que usted quiere hallar. Ahora, esto no se cumple con todos. Esto no se cumple con todos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una antropometría para un niño de 6, 8 años, pues ahí lo que estamos necesitando son 4 a 6 variables. Y con esas 4 y 6 variables antropométricas nos van a dar muchos resultados y que eso nos van a correlacionar a nivel de salud, crecimiento, estado, capacidad física y demás. Y eso va a incidir en todo lo que la parte de rendimiento académico. Pero si es un deportista, vamos a necesitar utilizar todos estos equipos para evaluarlo, y entre mayor variables cojamos, mayores actitudes. Esto, un ejemplo. Para un deportista de rendimiento, yo mínimo debo coger 25 variables de evaluación. Y esas 25 variables de evaluación lo meto en una ficha técnica donde registro, hago tres mediciones, saco un promedial, que eso es lo que exige el proceso antropométrico, y eso luego se monta a un paquete estadístico SPSS o SPSS 3, y lo que hace es análisis de regresión múltiple, análisis multivariado, índice de dispersión, correlación lineal de dispersión, distancia de dispersión, y todos esos conceptos estadísticos nos van a dar el famoso perfil antropométrico y el modelo fenotipológico. Y así es que nosotros logramos muchas veces sacar el deportista adelante. Si usted esto lo va a utilizar para los chicos de primaria, puede hacerlo
lo puedo utilizar para los chicos de bachillerato, puedo hacerlo de universidad o para un programa médico, como hemos hablado, por ejemplo, una persona que tenga obesidad grado 2 lo puede hacer y entraría ya en el campo de prescripción de ejercicio bajo parámetros clínicos, utilizando el método antropométrico para evaluar el paciente. Pásela, Hilde. Entonces, aquí voy a decir una cosa que muchas veces nos equivocamos. Cuando vamos donde el médico, diga usted por tiempo que tiene el médico que le exigen a uno que atienda cada paciente 20 minutos. Los sistemas de salud, pues, muchas veces exigen eso. Entonces, aquí no es lo mismo cuando yo peso una persona, un peso total, no es lo mismo pesar yo 90 kilos de masa muscular a 90 kilos de grasa. Es el mismo peso, pero no es la misma distribución. Ojo con eso. Es el mismo peso, pero no es la misma distribución. Y ahí es donde entra la antropometría a fraccionar los diferentes pesos para ver qué es lo que está incidiendo que él pese los 90 kilos. Ahora, voy a poner dos ejemplos. Si yo, una persona sedentaria, voy a una consulta médica o a un tamizaje, me pesan y estoy pesando 120 kilos y me dicen usted está con sobrepeso graso, ¿cómo hizo esa persona, ese profesional de la salud para decir que ese sobrepeso es graso? ¿Qué tal que mis huesos, el espesor de los huesos, que se llama complexión o robustez del esqueleto, sea bien maciza como el de un negrito y ese sobrepeso esté asociado a la estructura ósea de esa persona y no a la grasa? Entonces, en ese momento se equivocan y empiezan a quererle bajar de peso al chico, a la chica o al niño, asumiendo que ese sobrepeso es graso y no es el sobrepeso de una masa esquelética densa. O otro ejemplo, el señor todo cuajado, macuco, grandote, fisicoculturista que va donde el médico a control, lo pesa. ¿Será que él está entre los rangos para la talla, el sexo y la edad de una población normal? No, él va a salir por encima del promedio. Y ese por encima del promedio de peso correlacionado con esas tres variables, ¿será que es malo? Entonces ahí empezamos nosotros a hacer el análisis clínico, antropométrico, nutricional, y eso nos va a derivar en un concepto técnico, clínico, antropométrico que tenemos que dar para poder enfocar realmente lo que queremos hacer con esa persona. Y entran una serie de profesionales a integrar el equipo para ver cómo se manejan. Bueno, sigamos. Aquí tenemos nosotros los 4 pesos, vea. Entonces la persona, devolvela, Hilder, devolvela. La persona, voy a poner el ejemplo del gordito, 90 kilos. ¿Listo? Aquí está el de sudadera rojita. Listo, pásela, Hilder. Entonces tiene, ese de 90 kilos tiene peso óseo, peso graso, peso muscular y peso residual. Mire, el peso residual, todo lo que implica pulmones, todo lo que son líquidos, líquido cefalorraquídeo, el que va por la médula espinal, la sangre, la bilis, el jugo gástrico, todo lo que no es ni músculo, ni es grasa, ni es óseo, entra dentro del peso residual. Y si una persona en ese momento está reteniendo líquido, ese sobrepeso va a ser por retención de líquido, no va a ser graso. Entonces, siempre que la antropometría nos va a dar unas orientaciones muy específicas y nos va a delimitar si realmente una persona es sobrepesada por grasa, es sobrepesada porque tiene la masa ósea muy grande, muy densa, si tiene mucha masa muscular o si realmente tiene ese peso residual a través de los líquidos, está pasando algo, tiene inflamado el colon,
tiene inflamado el hígado, los riñones, está reteniendo líquido, no ha evacuado el cuerpo de las heces fecales, entonces está reteniendo. Todo eso clínicamente nos hace recapitularizar todo lo que hemos hecho hasta ahora normalmente. Esto lo digo yo porque generalmente cuando usted lleva a un niño a tamizaje, a que le tomen talla y peso, lastimosamente el personal de los sistemas de salud no tienen esta formación y entonces arrojan el valor del peso total, pero no le hacen una antropometría básica para ver esta distribución. Y mucho de los niños que yo he visto, dizque con dieta, le quitan los glúcidos, le quitan los bombones, las chocolatinas, y eso es grave para un niño. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el niño tenga que comer todos los días hamburguesa o perro caliente, pero es un niño. Una cosa es un adulto que ya está crecido, desarrollado y madurado, pero un niño está en pleno crecimiento. Y lo que usted le suspenda nutricionalmente a un niño, cuando ya esté entre 40, 50, 60 y 70 años, le va a pasar factura y empiezan las deficiencias en los diferentes grupos nutricionales de alimentos, minerales, aminoácidos, proteicos, glúcidos, carbohidratos, bueno, proteína completa, incompleta, todo lo que usted tiene que darle al niño para que crezca sanamente. Vuelvo y repito, cuando hablamos de niño es entre los 2 años y los 18. De ahí para abajo es pediatría. Ah, que se maduró antes. Bueno, eso es un disparo de curva biológica, escala de Tanner, se aceleró, pero sigue siendo niño. No lo tratemos como un adulto. Ojo con eso. A nivel de antropometría y a nivel de deporte y de actividad física. Pásala, Hilder. Entonces, con esto que yo dije, ya pesamos la persona y tenemos, o la pauta que nos da la antropometría es saber qué tipo de grasa y en dónde está acumulando el paciente y de acuerdo a la zona anatómica, si es hombre o si es mujer, va a acumular grasa. Eso se llama sexo grasa, sexo típica grasa. Las mujeres acumulan por puntos anatómicos en ciertas regiones del cuerpo la grasa y los hombres en otra. Pero esto también tiene que ver mucho con la genética del papá o la mamá. Estoy hablando de la genética donde se va a acumular la grasa, porque también tenemos una información de, genéticamente hablando, del número de células adiposas en cada cuerpo. Esto lo voy a explicar. Usted puede ser hijo de la misma mamá y del mismo papá, y son 4 hermanos. Pero si yo le hago un recuento de células adiposas, cada uno va a tener un número diferente. Eso da un código genético. Y aparte de eso, los 4 hermanos, que son hijos de la misma mamá y del mismo papá, van a tener puntos anatómicos donde va a acumular la grasa muy diferente. Y muchas veces la gente le dice, vos sos hermano de fulano de tal, pero no te pareces en nada. Pues ahí está la diferencia genética y antropométrica reflejada en el fenotipo. El problema con esta acumulación de la grasa es los puntos anatómicos, porque cuando se acumula grasa en puntos anatómicos que son delicados, que van a incidir sobre los órganos blancos, eso es lo grave. Órganos blancos son los vitales: corazón, pulmones, intestino, páncreas, hígados, el timo, el vaso, los riñones, la, 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 la columna vertebral, bueno, toda esa parte. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo va creciendo. El adiposito entra graso, ácido graso libre adentro y él va creciendo. Eso se llama hiperplasia. Cada que crece un adipocito con la grasa adentro se llama hiperplasia. Entonces, como el tejido graso lo forma cierto número de adipocitos, primero crecen los adipocitos y luego crece el tejido.
Entonces, cuando crece el tejido se llama hipertrofia, grasa, y cuando crece el adipocito individualmente se llama hiperplasia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo el adipocito tiene que abrirse para que salga esa grasa? Eso es lo que hace el ejercicio. Estimula el adipocito, abre el adipocito, sale la grasa y disminuye de perímetro. Y eso se mide a través de la antropometría, indirectamente. Pase la Hilde. Entonces, con esto que hemos explicado hasta ahora, dirá la gente, bueno, ¿pero qué mide? Bueno, la antropometría mide pliegues cutáneos para medir el porcentaje de grasa subcutánea, no visceral. Ojo, esto es una cosa bien interesante. La grasa que se modifica en el cuerpo es la que está debajo del tejido, de la piel. Y la grasa esencial, que es la que se pega alrededor de los órganos blancos, para que en un momento dado de una deuda de reserva energética, el órgano saque de la grasita, pueda producir ATP y siga funcionando. Esto pues es necesario porque usted cuando se acuesta, usted no le dice al corazón pare o le dice a los pulmones pare, no, ellos siguen funcionando. Y si usted no tiene una buena reserva grasa, entonces ahí vamos a tener problemas a nivel hemodinámico. Entonces, los pliegues cutáneos, de acuerdo a los puntos anatómicos. Los perímetros, los diámetros óseos, ¿sí? Longitudes corporales segmentarias, fémur, radio, tibia, peroné, biacromial, bicristal, talla sentado, talla paradito, talla total, altura real, altura aparente, perímetros corporales y las longitudes corporales por segmento, que esto es supremamente importante. Esto es una batería de pruebas básica antropométrica y que de acuerdo a la población objeto o la población que usted vaya a evaluar, escoge lo que usted va a medir para que asimismo se haga un buen estudio antropométrico. Eso se llama un tamizaje, que es rápido y entonces puede hacerlo. Porque muchas veces dicen, no, eso es muy difícil, profe, eso se necesita. Y por ejemplo, para usted medir una población de escuela o de bachillerato, necesita el caliper, que es para medir los pliegues, un pie de rey, que es para medir diámetros, una cinta métrica, que es para medir perímetros. Y con eso ya tiene, ahí nomás tiene como 6 variables, 8, y que puede sacar un perfil antropométrico básico y puede empezar a analizar qué está pasando en la población. Pasa la Hilder. Y aquí tenemos entonces la evolución del cuerpo a nivel antropométrico, ¿vea? Desde chiquito. Cada que usted va pasando de una etapa de maduración somatotípica, de maduración biológica, el fenotipo va variando porque usted lo estimula a través de la educación física, de la actividad física, de la parte nutricional, de la parte social, la parte geográfica y todo. Y esto es lo que mide la antropometría a nivel de fragmentación segmentaria de área anatómica, y esto nos da unos resultados que lo observamos en los cambios corporales, curvas de crecimiento y desarrollo, y que antropométricamente nos van a dar pues una orientación de qué debe comer, qué debe hacer el niño a medida que va creciendo y ya el adulto pues qué debe de estar haciendo. Y esas modificaciones por segmentos corporales las vemos a este lado. Esas modificaciones por segmentos corporales nos sirve para el tipo de deporte que quiera hacer el niño o el tipo de deporte que nosotros perfilemos de acuerdo a estas alturas reales y aparentes, estaturas y modificaciones, para aprovechar esa huella genética y que a través de la actividad física se evolucione el fenotipo y el somatotipo. Y si estamos hablando a nivel de empresa, estas modificaciones segmentarias a través de las mediciones antropométricas nos sirven para ubicar el puesto de trabajo para que la gente no se le dañe la columna, no tenga dolores de pies y se le altere la circulación. Eso se llama
antropometría aplicada a la ergonomía, que es la ergonomía es la economía del movimiento. Y eso se aplica en la parte organizacional. Y si usted se enferma allí, entonces el médico organizacional tiene que reubicarlo de acuerdo a un perfil antropométrico que le tomaron y el escritorio, el asiento y donde usted vaya a trabajar tiene que ir proporcional a las alturas, áreas, dimensiones que usted tenga. No es que porque el que se fue del puesto medía 1,60 y yo mido 1,95 me van a sentar ahí. Mínimo hay alteraciones corporales, pero eso se da en muchas partes del mundo. Y por último, cuando usted hace todas estas mediciones, saca un perfil antropométrico y un perfil antropométrico a nivel de escolar, primaria, bachillerato, un perfil antropométrico universitario. Pero cuando hablamos de deporte, sacamos perfiles antropométricos y perfiles morfofuncionales. Ahí está la aplicación de la antropometría al deporte. Pásela, Hilde. Entonces, ¿cómo nosotros vemos o cómo interpretamos la antropometría? A través de una somatocarta. La somatocarta es un dibujito donde nosotros llevamos las mediciones y de acuerdo a los tres componentes que yo había dicho antes, el músculo, la grasa del hueso, que se llama ectomorfia, mesomorfia y endomorfia. La ectomorfia, los huesos, mesomorfia, los músculos y la endomorfia, la grasa. Eso se mezcla a través de las mediciones y nos van a dar unos puntajes. Esto es a través de un plano cartesiano, entonces de acuerdo a esos numeritos que nos den, vamos ubicando allí. En el centro de la gráfica está el área de perfil óptimo. Por fuera del área ya están las ubicaciones de los diferentes perfiles antropométricos, pero la idea es que usted a través de nutrición, a través de la actividad física y el deporte, lleve a la persona que está por fuera de la área de depreciación al área adentro del área de depreciación. Y esas modificaciones periódicas es la que usted va a ver a través de las diferentes somatocartas cada que usted haga mediciones antropométricas. Y esta es la demostración científica sobre evidencias de que lo que usted está haciendo está modificando el somatotipo y el fenotipo a nivel de todo. Trabajador, universitario, profesional, estudiante de educación física de primaria, bachillerato, los que están haciendo carrera universitaria y los que están en jardín. Esta es la forma de mostrarle a la gente, mire, usted ha mejorado, ha empeorado, se quedó igual, gráficamente. Y esto está asociado a la parte médica. Pásela, Hilde. Hilde, ya. Entonces, para nosotros hacer todo esto, existen más de 6.000 ecuaciones que se han generado a través de los años de investigación. Yo no puedo decir que esta es la mejor o esta es la peor, no. Todas estas ecuaciones que están ya homologadas, garantizadas a través de estudios longitudinales y a través de cohorte, que son grupos etarios específicos para homologar y estandarizar, ¿sí? Estos tamizajes, entonces estas ecuaciones baremo a nivel universal son las más utilizadas. Ahora, ¿cuál escoge usted? La que mejor le convenga con el grupo que va a evaluar. Entonces usted escoge y simplemente la aplica. Recordemos que como la mayoría de estas ecuaciones son hechas en base a poblaciones de otros países, entonces tienen un sesgo, unas desviaciones estándar mínimas. Y esas desviaciones estándar, pues hay que tenerlas en cuenta para que de pronto, cuando midamos, no vamos a hacer un mal diagnóstico diciéndole a la gente, aplicamos la medición, lo metemos a la ecuación y le dice el evaluador, uy, usted está es gordo, ¿no? Uy, usted está es flaco, usted está acabado. Ojo con ese lenguaje, porque estos índices, estas ecuaciones nos están dando unas aproximaciones, porque usted no está manejando ni neveras, ni televisores, ni estufas. Usted está manejando y evaluando personas.
está conduciendo y que a través de estas ecuaciones, cuando sacan los rangos, usted tiene que meterlo y hacer unas aproximaciones para, de acuerdo a eso, programar la clase de educación física, el ejercicio aeróbico para que oxide más la grasa, baje de peso graso y gane masa muscular, se fortalezca la parte osteoarticular. Si es en bachillerato, lo mismo. Si es en universidad, lo mismo. Si es una persona enferma, con mucha razón. Si es una persona que está por encima del promedio de peso para su sexo, la talla y la edad, obesa, recuerde que una persona cuando tiene obesidad, emocionalmente tiene alteraciones, porque el mentiroso, el espejo, le va a decir de una manera indirecta que está fea o que está feo o que está gordo o que está gorda. Y más si la persona que tiene al lado, el cónyuge, el amigo, el novio, lo que quiera usted, entre más afinidad emocional, esas palabras pueden ser negativas y fatales. Y nosotros como profesionales del deporte y la actividad física tenemos que saber cómo decirle a la gente que está por encima del peso, pero que eso se puede mejorar a través de dieta, a través de un estilo de vida saludable, un ejercicio regular. Y esto lo hablo porque en los gimnasios hay muchos entrenadores o en los centros de acondicionamiento cuando van los socios o los clientes, ellos no saben hablar. Y de una mala palabra usted puede generar alteraciones psicológicas y emocionales no reversibles. Y en vez de mejorar el paciente o el niño, lo aísla. Y eso no pasa en Perú solamente, ni pasa en Brasil, eso pasa en todas partes del mundo. No falta la persona que no sabe expresar los resultados de esto, ni para qué son. Ojo, esto son orientaciones para que la persona mejore, se mantenga donde está, o evitemos que vayan a extremos. Pásela, Hilder. Hilder, representative mir. Eso. Entonces, en todo el mundo se conoce esta fórmula. Es la más fácil. De 146 que hay, esta es la más fácil y la más utilizada, la más estandarizada, el índice de masa corporal, peso sobre la talla al cuadrado. Pero esta fórmula se aplica cuando tenemos poblaciones muy grandes. Sí, 60, 80, 120, 140, 200, 300 personas. Cuando usted va a medir 15 personas, 10 personas, 20 personas, hay otras fórmulas más específicas. ¿Por qué yo digo esto? Porque, por ejemplo, aquí la altura, perdón, el peso es total, peso en báscula total. Es un todo. El niño pesó 60 kilos, 60. Pero de esos 60 kilos tenemos que saber cuánto de porcentaje de grasa tiene, cuánto de porcentaje de músculo, cuánto de porcentaje de hueso tiene y cuánto de peso de distribución residual tiene para que llegue a los 60 kilos. Y de esos 4 pesos tenemos que saber manejarlos, conducirlos de acuerdo a una actividad física, a una parte nutricional y la parte emocional y el entorno familiar. ¿Listo? Bueno, pásela, Hilder. Ah, bueno, espérate. Hilder, devolvela. Y de acuerdo a esta tabla, entonces nos dan unos rangos, ¿sí? Unos rangos para asociados al estado nutricional. Y ese estado nutricional nos asocia al grado de obesidad. Pero recuerde que el índice de masa corporal no solamente está asociado al grado de obesidad. Cada ítem de esto está asociado a diferentes patologías y de acuerdo a esos rangos de índice de masa corporal y de acuerdo a la patología es que usted o el galeno, el médico, el deportólogo, el preparador físico, el profesor de educación física, el técnico superior en entrenamiento, el tecnólogo, el magíster en entrenamiento deportivo, el especialista en entrenamiento deportivo, el PhD en ciencias aplicadas al deporte. Tiene que saber manejar esto. Tiene.
porque de lo contrario está cometiendo errores con la gente, está afectando el cuerpo humano y está afectando mucho órgano y que esas afectaciones no son reversibles, no se pueden volver atrás. ¿Y sabe cómo se llama eso? Cuando una persona tiene PhD en ciencias de la actividad física y el deporte y lesiona a una persona. No, devuélvala ahí de un momentico, porque voy a hablar una cosa muy seria acá. Cualquier persona que tenga ciertos títulos en deporte y actividad física, trabaje con personas y por no tener estos conocimientos claros, precisos, para aplicarlo en donde trabaja, eso se llama responsabilidad civil. Y a usted lo pueden demandar porque el desconocimiento de esto no exime la ley ni sanción. Eso se llama responsabilidad civil. Y yo sé que muchas veces, ahora van a subir esos monigotes esas caritas amarillas así. ¿Ah? Eso se llama responsabilidad civil y usted, cualquier persona, lo puede demandar. Porque si usted tiene título de esto, usted tiene que saber aplicar todo esto. De lo contrario, el título me hace el favor y lo guarda por ahí abajo de la almohada y no vuelve a decir que usted es PhD en ciencias biomédicas aplicadas, en ciencias del deporte, que es magíster en entrenamiento, que es licenciado en cultura física, que es licenciado en educación física. ¿Y qué está haciendo con los niños? Lesionándolos, maltratándolos, haciéndolo una desviación de columna, una alteración de menisco, de ligamentos, lesión de hombro, ¿sí o no? Alteración de epicóndilo de tobillo y alteración de la marcha, y así sucesivamente. Y si no están de acuerdo, esto lo podemos discutir académicamente. Yo les demuestro sobre bases sólidas, sobre concepto técnico jurídico y sobre concepto técnico médico, que esto tiene que ser así. Y para eso son estos seminarios, para hablar no con el bozal acá, sino decir las cosas como son. Y vuelvo y repito, esto pasa a nivel mundial. Pase la Hilde. Aquí tenemos entonces otra aplicación de la antropometría. A este lado tenemos unas ecuaciones para proyectar la talla de los niños. Proyectar. No es que tengan que ser de esa altura. Proyectar. Y esto es a nivel antropométrico, a nivel de pediatría. Y a este otro ladito tenemos la curva de crecimiento y desarrollo y de acuerdo a los percentiles, cuartiles o deciles, el niño está en un promedio, por debajo del promedio, por encima. Esta proyección de la talla tiene que ver mucho con la actividad que haga el niño, la secuencia que haga el niño, la carga que se le aplique, los tipos de ejercicio y todo. ¿Por qué lo digo? Porque el niño puede tener una carga genética, una información para ser alto, pero si el niño no activa esa carga genética, no va a producir la altura que es. Y así en todas las cargas genéticas que tenga el niño, en el VO2 máximo, ¿sí? En los umbrales, en la fuerza, en la resistencia, en la coordinación, todo eso tiene que ver con estímulos. Y esos estímulos se hacen en las primeras etapas, jardín infantil, primaria de 6 a 10 años, 12 años, bachillerato de 12 a 18, universidad de 19 a 25 y de ahí sucesivamente. Y esto que estoy hablando aquí, si yo tengo una escuela de formación deportiva hacia el alto rendimiento, esto se tiene que hacer en los procesos de formación deportiva periódicamente, para que así el famoso entrenador de los niños no improvise. Esto lo tiene que meter dentro de un macrociclo, mesociclo, microciclo, morfociclo o una formación de clase. Y de acuerdo a estos resultados es que él modifica los macros y ve si lo que él está planificando y aplicando está siendo efectivo y proactivo en los niños, en el cuerpo, en el desarrollo biológico, en la maduración somática, en las modificaciones sexuales cuando se dispare la curva hormonal
Y de acuerdo a esto, entonces usted aplica los test de rendimiento deportivo en los niños y en los deportistas, perdón, test en los niños test de capacidades físicas y ya en los deportistas test de rendimiento deportivo. Vuelvo y repito allí porque me equivoqué. En los niños, test de capacidad física y en los deportistas, test de rendimiento deportivo asociados a la antropometría. Pásela, Hilder. Hilder, bueno, aquí tenemos la fórmula para sacar porcentaje de grasa, vean. ¿Sí? Utilizando cintura, cuello y cadera, perímetros. Vuelvo y repito, esto es una fórmula que tiene variables y constantes aritméticas, pero son muchas, es para mostrar que usted puede escoger dentro de un montón la que mejor y más fácil maneje, pero hágalo, mida, evalúe, analice, proyecte y aplique. Pase la Hilder. Aquí tenemos, por ejemplo, las ecuaciones más sencillas para sacar porcentaje de grasa en niños. En niños entre los 5 años y los 12 años, véanlo, ahí está. La más sencilla, ¿sí? La P significa pliegue tricipital y de pantorrilla. El tríceps, el que queda aquí atrásito, detrás del bíceps, atrásito. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y la T, ¿qué será? Estatura. Entonces, ahí está, formulita básica, que esto lo puede hacer cualquier profesor de educación física a un grupo de 30 niños. Pásela, Hilder. Y luego, entonces, vemos la antropometría aplicada al control del desarrollo biológico de los niños y las niñas. Esta es otra aplicación que voy a explicar un poquitico más a profundidad. Pásala. Aquí tenemos nosotros la aplicación de la antropometría en las primeras edades tempranas, vea, trimestralmente. Y eso nos va a dar a nosotros ciertos controles de acuerdo a unos estadios de GESEL, que esto es psicología del desarrollo. Pero esto tiene que ver con la parte antropométrica, el tono muscular, cervical, la coordinación oculomanual, oculopédica, tiene que ver con la parte antropométrica y nutricional. Entonces, desde la parte de neonatología y pediatría se está aplicando esto. Que no lo hagan, yo respeto las opiniones, pero no las comparto. Si las cosas están hechas es para aplicarlas. Pásela, Hilde. Aquí tenemos la escala de Tanner, que es una escala que mide los grados de maduración biológica indirecta. Y esto va asociado a unos puntajes y esto se hace de una manera pues privadita para no entorpecer con el pudor de los niños ni de las niñas, pero nos da una orientación de la maduración que está teniendo el niño a través de las etapas y edades sensibles. Esas etapas y edades sensibles son momentáneas. Todo el mundo tiene etapas y edades sensibles, pero en todo el mundo no se dan en el mismo momento. Por eso más o menos usted tiene que tener un lapso de 1 a 2 años para que vea realmente el proceso de escala de maduración biológica a nivel de Tanner. Pasa la Hilder. Y luego vemos la antropometría aplicada a la nutrición, netamente a la nutrición, que tiene que ver con el porcentaje de grasa, de músculo y de grasa y cómo eso se mezcla y entonces da el fenotipo. Pasa la Hilder. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que la nutrición está asociada a el desarrollo biológico, está asociado a las fases foliculoestimulantes de la menstruación y los periodos menstruales en las niñas. ¿Por qué lo toco? Porque en la mayoría de países, en muchos países del mundo, las niñas no hacen educación física porque están enfermas. Yo no les pregunté qué pasó, tengo la menstruación. ¿Acaso es una enfermedad? Yo no sé por qué le dicen enfermedad. Tienen que romper ese paradigma y ese mito. Eso no es una enfermedad, es un periodo. Y mejor, porque el deporte regula la parte de dolor y la parte de estimulación hormonal.
Pero como, vuelvo y repito, el profesor de educación física se le olvidó, como estudió hace 10 años, no volvió a actualizarse, entonces todo esto se le olvida. Y entonces ahí tenemos el grave problema. Y mucho papá no entiende esto porque el profesor de educación física no es capaz de explicarle que cómo incide el deporte y la actividad física en esta parte, sobre todo en las mujeres. Claro, lógicamente que a través de la menstruación la niña va a perder hierro, porque cada que menstrue la niña pierde hierrito, entonces ella va a tener un tipo de anemia ferrosa. Pero si el profesor tiene conocimientos básicos de nutrición, entonces lo que él tiene que hacerle es que consuma alimentos ricos en hierro o que compre un complemento, ¿sí? En hierro para que se le suministre a la niña y suba los niveles de hierro en sangre, para que no esté así como debilita. Eso es normal y eso se da a nivel mundial. Todas las mujeres del mundo menstruan, todas las mujeres pierden hierro. El problema está en que han catalogado esto como una enfermedad y no como un proceso biológico normal que toda mujer debe de percibir. Y aquí está a la, al lado derecho de la diapositiva está la escala de valor de dolor durante el periodo menstrual. Es 4 escalas que esto se puede medir para las niñas y de acuerdo a esto, entonces uno le planifica la clase de educación física, le planifica los tipos de deporte, le planifica la actividad, el grado de dificultad, el tiempo, la secuencia, la carga o si es en entrenamiento, pues mucho mejor. Pero esto incide. Y lo mismo en los niños, ¿no? Cuando van madurando, también tienen etapas psicológicas que van con la parte biológica y pues podemos tener problemas allí si no tenemos claras las cosas, sobre todo en la parte comportamental y la deficiencia en cuanto a captar bien la autoridad, el orden, la orden que le da el profesor, el entrenador, el preparador físico. Pero eso también es problema muchas veces de la casa. Pásela, Hilde. Aquí tenemos las estrategias pedagógicas para mejorar los hábitos alimenticios, ¿no? Es una estrategia de escultura alimentaria. Esto de pronto puede ser en Perú, por ejemplo, o en todas partes del mundo hay regiones. Y de acuerdo a la región se producen ciertos alimentos. Y de acuerdo a esos alimentos empieza usted a tener una cultura dietaria, hábitos alimenticios de comer a tal hora, la entredía a las 9, el almuerzo a tal hora, la comida a las 6 o 7, luego que es antes de acostarse. Todos esos son hábitos. Y esto nos da una salud nutricional que tiene que ver con la parte antropométrica, con la somatotípica, distribución, cómo nos vamos formando a nivel de evolución, el cuerpo cómo ha evolucionado, porque la comida es la que modifica la estructura y todo lo que usted tiene adentro del cuerpo. A este lado vemos las comidas al día, ¿sí? 4 veces, 3 veces, 2 veces, una vez, ¿sí? Esto depende mucho, pues, de la salud del niño, del proceso metabólico, de la rata metabólica basal, de la actividad que haga, el número de horas de que estudia, si después del colegio sale a clase de música, de pintura, de escultura, de piano, de deporte, todo eso incide. ¿Listo? Pásela, Hilder. Y aquí tenemos una guía metodológica que debía hacer el nutricionista, el nutriólogo, una anamnesis, donde le pregunta ciertas cosas. Y con esto es que él hace la sugerencia de qué cantidad debe comer, cómo distribuir el plato, qué alimentos debe mezclar, cuántas veces a la semana debe comer, a qué horas, y es sugerencia. Y esto se va a ver reflejado en la parte del somatotipo y del fenotipo. Pásala, Hilder. Y aquí vemos entonces que de acuerdo a todo lo que hemos hablado, si el niño come bien en la escuela, si el niño come bien en la casa y aparte hace actividad física, estas curvas de crecimiento y desarrollo pues van a tener una tendencia normal y nos van a dar un buen indicativo de que lo que estamos haciendo en la educación física, en el deporte, en la clase de biología, para que la profesora le explique por qué come, ¿sí? En física, el profesor puede decir, bueno, si este alimento pesa tanto, entonces, ¿por qué no puede pesar? ¿Qué pesa más, un kilo de papa o un kilo de arroz?
y es aplicable a cualquier materia. Esto de la antropometría, la nutrición y la educación física. Pasa la Hilder. Y entonces, luego, cuando ya el niño va creciendo y quiere ser deportista, vemos la parte de la aplicación de la antropometría al deporte, a los diferentes deportes. Pasa la Hilder. Entonces, aquí tenemos la primera aplicación. Esta es antropométricamente cómo se saca estos porcentajes de grasa para detectar, identificar y seleccionar talentos, de acuerdo a si es hombre o mujer, y un promedial y de acuerdo a la edad, al sexo y al tipo de deporte. Esto es una orientación, vuelvo y repito, de acuerdo a las etapas de medición. Ahí está. Esto es un ejemplo de tabla que hemos hecho nosotros en muchas partes. Listo, pasa la Hilder. Aquí tenemos la grasa ideal por deporte, vea. ¿Sí? Grasa ideal, o sea, un promedial en béisbol, en ciclismo, en fútbol, en fisicoculturismo, en natación, en triatlón, en tenis, en voleibol y en carrera a distancia, fondo, tanto en mujeres como en hombres. Ojo, esto es un promedial, ¿no? No es que si en fútbol dice de 14 a 15% y el niño tiene 16, no, ya hay que pasarlo de deporte, ¿no? Esto es un promedio. Acuerde que esto fluctúa. Todo índice de una tabla es una aproximación. Pasa la Hilder. Aquí tenemos nosotros un muestreo de porcentaje de grasa de acuerdo a la edad en localidades de niños entre los 4, 5 hasta los 12 años, si son rurales o si son urbanos. Mire lo que yo le decía. Y esto nos va reflejando el comportamiento de las actividades que tienen a nivel rural y a nivel urbano. Y es una diferencia garrafal, pero garrafal. Ahora, ¿de qué viene la diferencia? Del tipo de alimentación, de las costumbres alimenticias, culturas, regiones, climas, tiempos de actividad, distancias que hay que ir hasta el colegio, etcétera, 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 pero ya se tiene identificado. Pasa la Hilder. Aquí tenemos nosotros los índices de grasa a través de métodos de disolución isotónica. Esto es un método ya más específico que se ha hecho en niños de 6 a 7, de 7 a 8, de 9 a 10 y nos pondera las variables de peso, talla, índice de masa corporal, desviación estándar y porcentaje de grasa corporal distribuido. Esa disolución isotónica ya tiene que ver con un equipo un poquito más sofisticado, pero también tenemos esta investigación. Pasa la Hilder. Y hasta aquí era mi ponencia. Ahí les dejo pues grandes temas a nivel general. No he profundizado en ninguno. No he hecho ningún aporte especializado porque esto es muy grande, muy interesante, pero que es el desconocimiento muchas veces nos lleva a manejar las cosas como no son, a nombrar las cosas como no son y a cometer errores dentro de las diferentes áreas de trabajo que no son reversibles. Hasta ahí, Hilder. Bueno, primero agradecerle, mi querido doctor Alfonso Barbosa, por tan espectacular ponencia. Evidentemente, pues no profundizó, como usted dice, pero dio elementos puntuales y creo que directamente como a la diana debe entenderse. No sé si por ahí está ya llegó el coordinador o quién nos va a colaborar con las preguntas desde el Facebook. Maestro Miguel Martínez nos va a colaborar con las preguntas del Facebook. Sí, gracias por el ingreso, Magir Hilder. Y también agradecer al doctor, el maestro David Rodríguez, en el cual pues, hoy día nos ha dado una ilustración y ¿no? Buena ponencia acerca del tema que es la Maestro Miguel, antropometría, ¿no? recuerde que es Alfonso Barbosa. David el Ah, que perdón, sigue disculpe. ahorita. Allí Sí, en la perdón. cámara, profe, ahí en la cámara, si usted se fija, está escrito mi nombre. Alfonso Ajá. Barbosa. Maestro Barbosa, sí. Esto,
Acá hay unas preguntas del público, en el cual quisiera alguna inquietud, ¿no? ¿Por qué un deportista de 18 años no tiene la masa muscular adecuada para su edad? ¿Cómo, cómo, En cómo? qué puede incidir? Maestro, ¿Por ¿por qué un qué deportista de 18 años, a ver, yo por qué se un la digo, deportista de 18 años no tiene la masa muscular adecuada para su edad? ¿Por qué no tiene una masa adecuada para la edad? sí, Bueno, ojo, Para su edad. sí, ojo, tiene 18 años, ¿no? sí, maestro, Así es. 18 años. Bueno, ahora el que hizo la pregunta, ¿qué porcentaje de masa muscular tiene él para decir que no es la adecuada? ¿En qué se basa? El que hizo la pregunta, a ver. ¿Por qué me dice que no Se es la basa por la adecuada? edad, en todo caso, ¿no? No, no. Ojo, la edad es un referente y el porcentaje de masa muscular depende mucho de cuánto mide, del tipo del fenotipo que tenga, de la raza, de la raza, de la región donde viva, entonces, del tipo de alimentación que tenga. Si no tiene con 18 años una masa adecuada, quiere decir que está bajo de peso. Está bajo de peso. ¿Sí? Está por debajo del peso para la edad que tiene. Entonces estamos hablando de una deficiencia de pérdida de masa proporcional durante, si llegó a los 18, si no tiene la grasa, y la grasa no se pierde en 15 días ni en un mes. Ha tenido que tener episodios de que no come bien, no duerme bien. Ahora, hay otra cosa. La masa muscular tiene unas sustancias que la hacen crecer, hipertrofia, pero también la persona tiene una sustancia que se llama miostatina, que si esto se dispara, no deja que crezca la masa muscular. Así coma bien. Entonces estamos hablando de un desorden hormonal y un desorden proteico. Entonces hay muchas cosas que había que identificar allí. Pero, pero esa es una de las variantes más incidentes. Mala alimentación, poca proteína en la comida. Cuando yo digo poca proteína en la comida, son proteínas completas e incompletas. Cuando yo digo de proteínas completas, es carnes, leche, huevo y sus derivados, proteínas completas. Y las proteínas incompletas son vegetales como la brócoli, la coliflor, la selga y la espinaca. Si usted combina esas dos de proteína completa e incompleta, yo lo dije, los alimentos que construyen el tejido muscular son las proteínas a través de los aminoácidos esenciales y no esenciales. Entonces quiere decir que en la dieta puede ser una causa que está consumiendo, le está dando mayor porcentaje a otros alimentos que no construyen tejido, masa muscular. Dale. ¿Qué otra pregunta? Maestro Miguel Martínez, ¿está por ahí, maestro Miguel? Ahí un profesor prendió la cámara. No sé si de pronto quería No, preguntar algo o no, aportar. es el siguiente ponente, maestro. Ok, ok. Maestro Miguel, ¿seguimos en contacto o no, maestro Miguel? Démosle la esperita para que el maestro, como tiene los dos positivos, creo que tiene problemas igual de internet. Ok. Maestro Juan, ¿se pudo comunicar con el coordinador? Sí, voy a intentar hablarle a ver qué es lo que pasa, si se ha tenido algún problema. Pero un momento, porfa. Ok, maestro. El maestro Miguel Martínez dice que está tratando de retomar señal. Ok.
Parece que hay bastante inconvenientes con la señal en Perú en este momento. Creo que esa fue una de las afecciones que tuvo la plataforma ya. Mientras tanto, si querés leer las voz, Listo, hay una pregunta. contame. Dice, ¿cuál es el principal objetivo de la somatocarta? Allá. Bueno, la somatocarta, la principal función que tiene la somatocarta es demostrar gráficamente la evolución que tiene la persona a través de examen antropométrico y cómo se modifica. Ese movimiento gráfico que tiene la somatocarta nos va a indicar si mejoró o no. Y yo expliqué que había una zona central de apreciación, que eso es una zona promedial donde debe estar toda la persona, promedial. Entonces, si la persona está por fuera de esa zona de apreciación, él tiene que moverse hacia esa zona. Y ese movimiento estadístico y gráfico se tiene que manejar a través de la actividad física, la nutrición y la medición antropométrica periódicamente. La, la parte fundamental es la interpretación de un examen antropométrico, la somatocarta, ya sea individual o grupal, y nos puede servir de comparativos con otras personas. Ahí están viendo la pantalla. Maestro Alfonso, eso que estoy Sí. señalando aquí en el centro de lo que usted nos está indicando, Claro, eso se llama, estadísticamente se llama zona de apreciación. La persona que esté por fuera de esa zona de apreciación, entonces a través de la actividad física, la parte nutricional y las mediciones antropométricas es que nosotros vamos modificando el somatotipo hasta centrarlo. maestro, entonces estas 6 cosas que están aquí a mi lado o a su lado derecho, Ajá. que hay como 6 tipos de somatocarta, cada una es individual para cada persona. Estas somatocartas lo que hace allí es que identifica las áreas, las áreas. Entonces, por ejemplo, las áreas donde se ubica la persona nos va a dar el somatotipo. Si es mesoendomórfico, ectomesomórfico, endoectomórfico, para poder nosotros, ahí la corriste, para poder nosotros interpretar realmente los componentes del cuerpo que proporcionalmente se están modificando. Perfecto, voy a mirar a ver si hay otra pregunta acá en el chat, maestro. Esto ahora hay un sistema, ¿no? Hay un software que lo vende. Y entonces usted mete las mediciones y eso ya se lo da, ¡pran! Pero para usted saber manejar ese software, tiene que primero aprender a medir, a calcular esto de una manera análoga, no digital. ¿Qué otra pregunta? No, eso Ah, deben haber muchas, porque es que este tema es muy, muy largo. listo, la siguiente pregunta dice así, maestro. ¿Qué Dame. indicadores antropométricos deben de evaluarse para un adulto, sea Ya, hombre o mujer, según la edad y sus condiciones fisiológicas? bueno, ojo, las variables más comunes, porque pues de acuerdo, o sea, las variables, pliegues cutáneos, perímetros, talla y peso. Esos son las variables antropométricas. ¿Puedo volverle a Que repetir, maestro? pliegues cutáneos, perímetros, diámetros, talla y peso. Esas son las variables más comunes que se deben de para un adulto. Claro, y dependiendo el perfil del adulto, esas variables nos van a orientar realmente qué es lo que tiene el adulto, una posible causa, y pues de acuerdo a eso también le manda exámenes clínicos de laboratorio, pues que se llaman, y pero fundamental, yo quiero que entiendan una cosa,
Hoy en día, en pleno siglo XXI, la mentalidad de la salud debe ser preventiva y no curativa. Y la antropometría juega un papel importante en eso, prevenir qué tiene el paciente y que a través de actividad física, y yo lo dije en la charla, si el paciente está enfermo se llama prescripción de ejercicio bajo parámetros clínicos. Supongamos que está sanito, entonces un programa de acondicionamiento físico. Y si tiene una rodilla mala, un hombro malo, columna mala, pues mucho más factible se le tiene que hacer una antropometría porque hay que bajar de peso, porque la parte osteoarticular con sobrepeso le afecta mucho. Voy a poner una proporción. Una rodilla, una rodilla que tenga malita, una persona que tenga sobrepeso, equivale a resistir 400 veces el peso de la persona. Entonces, si usted, por ejemplo, está pensando, voy a poner por bajito 96 kilos, multiplíquelo por 400, ¿cuánto le da? Y eso es el equivalente de la resistencia que tiene que tener la articulación patelofemoral. Y ahí es donde hay los daños. Y en la parte de las vértebras, lo mismo. Cada articulación, de acuerdo a un sobrepeso, equivale a un peso proporcional. La columna, por ejemplo, está entre 270 y 300 veces. Y eso nos sirve para la antropometría, pues para empezar a evaluar en dónde hay que bajarle la grasa, oxidarle la grasa, no quemar, ¿no? Oxidarle, porque metabólicamente se habla de oxidación, no de quemar grasa, que es otro término que la gente utiliza, pero malísimo, porque en química y en bioquímica no se habla de quemar grasa, oxidación a través de procesos metabólicos. Y cuando hablamos de procesos metabólicos de oxidación, entonces hablamos de R1, de resistencia aeróbica a través del ATP, procesos mitocondriales y todo eso de oxidación. ¿Listo? ¿Qué Listo. otra pregunta? Maestro, tengo una pregunta, pero voy a tratar de como redactarla, porque A bueno, ver. voy a leerla literal y después usted mira cómo la ¿Eso está trata en de el chat? No, no, no. Está en mi Allá. chat, está en mi WhatsApp. Dice así, ¿en ¿Quién te la qué hizo? alguien del Facebook, sino que me la están Allá. enviando por WhatsApp? Dice Ya, así, dale. ¿en qué parte del cuerpo pone más tensión el sobrepeso? Ya. Ojo, buena pregunta. Hablamos de sobrepeso graso, ¿no? Sí, Porque señor. recuerden, o sea, porque cuando yo tengo una buena masa muscular, recuerden que el tejido musculoesquelético le da el soporte a la parte ósea y cubre y mantiene las partes sensibles de la ósea, que son articulaciones, ligamentos, meniscos, aponeurosis y cápsulas articulares para que no se salga el líquido sinovial y lubrique. Cuando yo tengo sobrepeso, los principales puntos que se afectan, ojo con lo que voy a decir, cuello, columna vertebral, craneal, región lumbosacra de la columna, rodilla, hombros, tobillos, ahí nomás. Todo lo que y lo otro, si la persona tiene un sobrepeso graso a nivel de la barriga, ojo, aquí, periumbilical, esa grasa abdominal que es sólida. Ya la grasa, por ejemplo, la grasa cuando está recién hecha, recién acumulada, es amarillita y es fácil eso se llama emulsificar. Pero cuando la grasa lleva mucho tiempo acumulada, la barriga se vuelve blanca. Y es como cuando esa grasa blanca que tiene en el abdomen, es como cuando usted echa un hierbo de la vaca a un sartén. Por más de que le meta a usted candela, el hierbo queda, ¿sí o no? En cambio, cuando usted pone a fritar
cuerito de pollo, inmediatamente la grasa se sale y queda fritico. Así mismo es la grasa en el abdomen. Y esa grasa en el abdomen oprime diafragma, intestino grueso y delgado, el pírolo. El pírolo es el paso entre el estómago y el intestino grueso. O sea que por eso usted le da reflujo o cada que come le dan náuseas. ¿Estamos de acuerdo? Perfectamente, maestro. Agradecerle enormemente cada una de las explicaciones, maestro, de parte de la organización de Lima. Agradecerle enormemente la gran disposición que usted ha tenido en nombre de cada una de las personas que están aquí. Agradecerle por la excelente disposición. Recordar que todo esto ha sido por Facebook Live. Más adelante le enviaremos el enlace, pues, aunque en mi canal su conferencia también va a quedar grabada. Entonces, mensaje final de despedida, maestro. Alfonso, mensaje final de despedida. Hola, hola. Sí, parece que se le fue la señal al Sí, maestro listo, se le Alfonso. fue la señal. Bueno, vamos a cortar ahí.